secuenciación, junto con la PCR, o sea, primero fue la PCR la gran revolucionaria, pero la secuenciación casi, ¿sí? Que va ahí, en el segundo puesto de lo que fue la información que nos empieza a proporcionar en cuanto a la estructura de los genomas en general. Bueno, la primera secuenciación que aparece o que se comienza es la secuenciación por Sanger, que es Sanger justamente el que empieza a el que la desarrolla. Lo que hace esta técnica es de darnos el orden exacto y preciso, generalmente cuando está bien hecha, de un fragmento de ADN que a mí me interesa, ¿sí? Entonces me permite conocer con exactitud una región que yo estoy buscando, ¿sí? En la práctica, ahora vamos a ver después cuando veamos NGS, pero Sanger sigue siendo el gol estándar para cualquier diagnóstico, es decir, yo determino variantes que van a ser patogénicas por NGS y las confirmo con Sanger para estar seguros. Si no, digamos, es probable que pueda cometer algún tipo de error. ¿Cómo comienza? ¿Cómo son los pasos, más o menos a modo de comentario, de cuando yo tengo que hacer una secuencia? Lo primero que tengo que hacer es extraer el ADN, ¿sí? Depende de lo que yo estoy buscando, es la matriz que voy a utilizar, es lo que hablábamos al principio. Si yo quiero conocer, por ejemplo, tengo una enfermedad monogénica, una enfermedad genética, y quiero saber si mi paciente la aporta o no la aporta, le voy a sacar sangre, ¿sí? o saliva. Ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer la caracterización de un tumor, voy a estudiar la biopsia y voy a secuenciar el genoma de esa biopsia, ¿sí? Entonces, el material va a depender de lo que yo quiero estudiar. Eso se amplifica por PCR, ¿sí? Se amplifica por una PCR como un hacha, y después eso se purifica en geles de agarosa, y una vez que tengo purificado el producto de PCR, solo el producto que a mí me interesa, eso es lo que se secuencia, ¿sí? No se secuencia todo, sino solo lo que a mí me interesa. Y una vez que se secuencia, se corre, ¿sí? En realidad, la reacción de secuenciación ahora ya, ¿sí? Es el mismo equipo de electroforesis capilar, ya es en un solo paso. Ocurre todo dentro del equipo de secuenciación, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer, cómo actúa esto, antes hacía por geles, pero ya no vamos a ver el mecanismo de los geles porque es obsoleto, no se ve más. Vamos a ver cómo funciona en un equipo. Lo que hace es, los DNTPs, ¿se acuerdan que nosotros poníamos en la PCR, poníamos DNTPs comunes? En la PCR real time le poníamos sondas donde los DNTPs, a medida que iban amplificando, generaban luz. En la secuenciación, lo que vamos a hacer también son hay DNTPs comunes y DNTPs unidos a fluoróforos. Cada DNTP unido a un fluoróforo característico, ¿sí? Entonces, a medida que ocurre la secuenciación, se empiezan a agregar los DNTPs. Hasta que llega un DNTP que está marcado, ¿sí? Unido a este fluoróforo, y como ya está marcado en el extremo 3', no pueden seguir agregando, y ese fragmento se termina ahí. Y así con otro, y así con otro, y así con otro. Entonces, a medida que estos fragmentos con luz van generándose de distintas longitudes, ¿sí? A partir de mi cadena molde, lo que va pasando es que cuando pasa por el capilar, que va a ir leyendo, donde está el láser, que va a ir leyendo los colores, lo que va a hacer va a establecer, ¿sí? El orden, porque pasa por tamaños, el más chiquito pasa primero y el más grande pasa después, a lo último, va pasando por el tamaño del fragmento, me va a decir si hay una A, una C, una T, una G. Y así va a ir estableciendo. ¿Cuál es el uso, digamos, o qué uso le puedo dar yo? Sanger, la gran ventaja que tiene es la precisión que va a estar estableciendo y va a estar teniendo, ¿sí? Tiene una tasa de error muy, muy bajita, entonces a mí me permite confirmar con bastante certeza una región de ADN o una mutación o un SNPs,
¿sí? Si hay un cambio bialélico en una región que a mí me está interesando. Como desventaja tiene es que yo no puedo secuenciar gran cantidad de muestras. Los mayores secuenciadores de Sanger tienen hasta 90, creo que son 96 capilares. Es decir, que puedo secuenciar hasta 96 muestras al mismo tiempo. No más que eso. Y una sola región, es decir, un gen. Entonces yo voy a hacer un gen en una persona. Eso es todo. Y, o sea, no es que fuera poco, pero digamos, comparado con las técnicas que hoy, sí resulta un poco. Entonces tenemos un solo gen y por una sola persona. Si en general los secuenciadores pueden tener 4, 16, 32 y así capilares, no más de 96. ¿tá? Entonces lo vamos a utilizar para eso. Esto nos ponía una limitante. ¿Por qué? Porque en un principio cuando empiezan a conocerse el genoma, las estructuras y demás, no teníamos tanta información de cuántos genes, por ejemplo, estaban asociados al cáncer de mama. Uno piensa en cáncer de mama y piensa en BRCA1, BRCA2. Pero hay un montón de otros genes que influyen. Entonces fue empezar a necesario decir, bueno, tengo esta paciente, hago la biopsia y quiero caracterizarlo. Bueno, te voy a pedir que le estudie, no sé, BRCA1, BRCA2, P53, no sé, no se me ocurre ninguno ahora, qué sé yo, NM1, un montón, supóngase 5. Entonces para 5 había que hacer la extracción de ADN que me alcanzara para 5, la purificación para 5, porque era con 5 premios diferentes, todo por separado, correrlo. Y muchas veces las biopsias son muy chiquititas, yo no tengo tanta cantidad de ADN. Entonces era muy limitado, por ahí era un tiro y suficiente, o sea, un gen y se te acababa la posibilidad, no podías seguir avanzando. Entonces eso fue la limitante. Con el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la bioinformática, la tecnología y demás, aparece la secuenciación por NGS, ¿sí? ¿Qué es la secuenciación por NGS o Next Generation Sequence, secuenciación de segunda generación? Es una secuenciación que es masiva y en paralelo, es decir, se secuencian millones y millones de regiones al mismo tiempo. Es más, yo puedo secuenciar el genoma entero en una sola reacción de una persona. Y en un cartucho puedo correr 100 personas. Entonces puedo hacer el genoma de 100 personas en 3 horas. ¿Sí? El genoma estoy hablando, no estoy hablando de un gen o dos. Entonces, la cantidad de información dejó de ser un problema. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo es vamos a ver unos videos de cómo es la metodología de NGS. Pero como todo, tiene sus pros y tiene sus contras. Uno de los contras que tiene es la gran cantidad de información. Porque imagínense, no es lo mismo buscar variaciones en un gencito solo, pobre, contra tengo mi genoma de referencia, ¿sí? Entonces establece que estos son los alelos normales, es decir, los que no producen ninguna patología. Y yo tengo un gen, lo comparo contra eso, tardo 5 minutos y hago el informe, ¿sí? Tiene la mutación, no tiene la mutación, tiene la variante, ahora vamos a ver esas cosas. Ahora, si yo secuencio todo el genoma, imagínense cuántas variantes puedo tener. No sé, miles de variantes en los 20.000 genes. Entonces, el problema ya no es la cantidad de cómo interpreto esa masividad de información. Por eso es masiva y en paralelo, es decir, al mismo tiempo. Para eso se desarrollaron un montón de software, pero acá entonces el problema no es en la cantidad de secuencias, sino en cómo analizo esa información. ¿Hasta acá se entiende? Bueno, esto lo vamos a ver. Vamos a ver ahora. Voy a dejar acá para que veamos los videitos. ¿Se entiende más o menos o están todos que se perdieron? No, profe, se entiende. Yo me perdí, no entendí bien, pero... ¿En qué te perdiste? ¿Quién habla, Gastón? Sí, lo que explicó la última diapositiva no entendí bien. Cuando se hace la secuenciación masiva. Ahora mira, ahora vamos a ver 2 videos y si después de eso no lo entendés, lo volvemos a explicar. ¿Sí? Ok. Adelante. Vamos a ver 2 videos. Uno, están los 2 subtitulados, son en inglés pero están subtitulados. Uno que compara cuándo usar Sanger y cuándo NGS y después cómo funciona NGS y ahí vamos a trabajar, ¿sí?
Cromatograma. ¿Cómo? Me quedó el establecido el subtítulo. No sé, lo dejé acomodado, pero no sé qué pasó. ¿Cómo? Disculpame, ¿qué decías? Sí, vamos a ver lo del cromatograma. El cromatograma. ¿Qué es lo que querés ver del cromatograma? ¿Qué te parece que es el cromatograma? Son los gráficos que marcan las fases nitrogenadas. Porque había un punto en la era sobre eso. ¿Qué pregunta? ¿Qué necesitas saber? Decime y mientras busco acá te voy diciendo. El cromatograma simplemente es como te va indicando. Ahora, para guardarme que busco acá. Déjame que ahora lo voy a poner este video y después hay en el gráfico. Justamente el grafiquito, digamos, con los colores, donde te va indicando si es una A, una C, una T o una G. Eso es el cromatograma, ¿sí? Si es una electroforesis capilar, vamos a hablar de un electrofenograma, y si es una secuenciación, un cromatograma. Ahora ponemos esto y me contás cuál es la duda, ¿sí? No, están compartiendo. Ah, Te escuchaba. perdón. Ahí va. Lo estaba viendo yo entretenido. Ahí. Ahí sí. Done the old-fashioned way, using gels and manually calling bases. Then, Sanger sequencing by capillary electrophoresis was introduced. This would allow sequencing small DNA fragments with automated base calls. As the technology evolved, next-generation sequencing, or NGS, transformed the way that sequencing was performed. Let's take a look at our lab book. NGS is similar to Sanger sequencing in that you sequence DNA fragments, but an NGS is massively parallel, and this allows millions of fragments to be sequenced in a single run versus Sanger sequencing, which only produces one forward and reverse read. Researchers today have many choices when deciding which sequencing technology to use for their clinical research. Sanger sequencing with 99.99% accuracy is the gold standard for clinical research sequencing. However, newer NGS technologies are becoming common in clinical research labs due to their higher throughput capabilities and lower cost of sample. But which one should you use, Sanger or NGS? Here's what you have to consider. With the stability for long reads and gold standard accuracy, Sanger sequencing is perfect for sequencing single genes, sequencing 1 to 100 amplicon targets at the lowest cost, sequencing up to 96 samples at a time without barcoding, microbial identification, fragment analysis, high-throughput genotyping using, for example, Snapshot, microsatellite or STR analysis, and NGS confirmation. Next-generation sequencing offers fast turnaround time and takes only about 4 hours to complete a run. So NGS is perfect for interrogating greater than 100 genes at a time cost-effectively, finding novel variants by expanding the number of targets sequenced in a single run, sequencing samples that have low input amounts for starting material using, for example, ion amplification library preparation, which requires almost 10 nanograms of input DNA, sequencing microbial genomes for pathogen subtyping to enable research of critical outbreak situations. With Applied Biosystems gold standard for Sanger sequencing and simple, scalable ion torrent next generation sequencing. Bueno, ya después empiezo a hablar de las marcas, ya no nos estaría interesando. Pero se entiende cuál es la diferencia, o sea, que más o menos la diferencia que explica. Uno es más para definir, es más acotado, pero es más exacto, y la secuenciación en NGS es masiva, paralela, brinda más información, pero al brindar tanta información, también lo que va a hacer es tener mayor cantidad de error. Igual ahí lo que dice que es más rápido es mentira, porque sí es un poco más rápido el proceso de NGS, pero después demora muchísimo más el análisis de los datos. Entonces no te sirve de nada que la reacción de secuenciación sea rápida, pero si después estás 2 semanas analizando los datos, que es más o menos lo que demora un análisis o más de NGS, ¿sí? Claro, para eso Vamos a volver acá. ¿Cómo? que creo que la rapidez se refiere a que si vos tenés que secuenciar, no sé, supongamos,
4 genes, porque el Sanger va a ser mucho más rápido por NGS que por Sanger, porque tienen que, Sí, por Sanger son fragmentos más pequeños, entonces si un gen tiene muchísimos exones, lleva mucho más tiempo secuenciar por Sanger. sí. Acá, esperen, no tengo que buscarlo, no sé que no lo están viendo, pero pensé que tenía un cromato. Bueno, acá en este dibujito lo pongo, en este dibujito se ve como graficado, pero es básicamente eso. Si tienen la guía ahí, si quieren leer la pregunta exactamente y lo ¿Crees entramos. que te comparte la guía? Compartime ese punto, ahora seguimos, pero así lo explico. Nada, a ver qué dicen. Cromatograma, resultado de secuenciación de individuo control sano, ¿sí? Sería como el genoma de referencia. Y cromatograma, resultado de secuenciación de paciente. Sí. ¿Y cuál será la pregunta? De la pregunta decía cómo se evidencia, porque en el caso como tienen un gel de PCR-FLP, primero, Sí. una vez confirmado el diagnóstico, se mandó a secuenciar la muestra de la paciente. Y entonces la pregunta es cómo se evidencia la falta del exón 7 de SN1 en cada caso, en la PCR-FLP y en la secuenciación. Y en la secuenciación, si no está el exón, no vas a tener la región directamente, ¿sí? Te va a faltar el Por eso exón. no sé cuál es la duda de la chica que preguntó. No, igual mi duda no era de los casos, era de la IA, pero iba a preguntar si en qué tipo de secuenciación se hace, si es la de Sanger o la de NGS. No, en Sanger. El cromatograma es propio de Sanger. O sea, de realidad, Sanger es una metodología que inclusive se puede hacer, como yo les decía, por genes de acrilamida. El cromatograma es propio de la secuenciación por Sanger por electroforesis capilar. Eso sería lo correcto, ¿sí? O sea, cuando hacemos secuenciación por electroforesis capilar, vemos el cromatograma. Está en la forma de entregar el resultado de... Ahora vamos a ver cómo lo entrega el NGS, ¿sí? De Sanger por electroforesis capilar. ¿Ahí? ¿Se entiende? Sí, y después había otro término que lo anoté en teórico, el fenograma o fentograma, no sé. Electrofenograma. Eso es cuando empiezas a hacer secuenciación, también utilizas electroforesis capilar, pero por ejemplo, haces STR, el estudio de STR. Ese sí tengo un dibujito acá, esperen que lo encuentre. Eso, por ejemplo, esto es un electrofenograma, ya está medio viejito ahora sale con color y todo. Este es un electrofenograma de STRs para un estudio de filiación, así lo larga el equipo. Entonces, no es un cromatograma, sino es un electrofenograma, ¿sí? Estos son STRs para los estudios de filiación. Se utilizan, se estudian marcadores que no codifican para ningún gen. ¿Sí? Las regiones que se estudian para cuando uno establece un vínculo biológico son todas regiones no codificantes, y eso está establecido así, digamos, es digamos, un consenso a nivel mundial, que las regiones que se van a utilizar y que se utilizan para identificación de personas estén ubicadas en regiones que no sean codificantes, ¿sí? Como punto consenso y de base, para evitar que, por ejemplo, si vos tenés que hacer algún tipo de identificación, tu información sea solo utilizada para la identificación y no con ningún otro fin. Por ejemplo, el de ver si tenés algún riesgo de tener algún tipo de enfermedad o lo que fuere.
¿sí? Eso es un consenso a nivel internacional, donde no se utilizan marcadores que pueden estar asociados o ligados a que corran juntos con marcadores de riesgo para alguna otra enfermedad. La estructura que tienen son STRs. En un estudio de filiación se utilizan antes se utilizaban 16, ya estamos hablando de más de 20 marcadores, de los cuales tiene que haber coincidencia en todos, o en casi todos. Puede haber una o dos exclusiones, que pueden ser muchas, y se hace el cálculo para establecer un vínculo biológico de paternidad, ¿sí? En este caso, si ustedes miran, ¿sí? Tenemos el electrofenograma del hijo, el de la mamá y el del papá legado, donde en este caso, por ejemplo, siempre se descuenta primero el alelo que viene de la madre. El hijo recibió el alelo 12 de la madre y sobra un 13. El 12 o el 13 puede recibir acá. Entonces tiene que estar el 12 o el 13 en el padre. Que le da el padre es el 13. Acá, 11 y 12, la madre es igual, o sea que el padre le puede dar cualquiera de los dos. Acá tiene el 11. El hijo es 8-13, la madre le da el 8, y sí o sí el 13 tiene que venir del papá. Tiene 13. El hijo, acá, ¿qué pasa que hay un solo pico acá? Y acá había dos. ¿Qué les parece a ustedes que puede pasar? Es homocigoto, parece además. Es homocigota, ¿sí? Tiene la misma información que provino de los dos padres. Entonces, sí o sí, los dos le tienen que dar el 8. El 8 lo tiene la mamá, también lo tiene el papá. Acá, en 11-12, la madre es homocigota para el 12, o sea que sí o sí el 11 proviene del papá, lo tiene, y así se repite la misma historia con todos los marcadores, ¿sí? Esto es un electrofenograma, es la diferencia con el cromatograma, que se corresponde con una secuencia de ADN. Esto no es una secuencia de ADN, estos son STRs, es caracterización de STRs, de microsatélites. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ahora sí, gracias, profe. Bueno, a ver, esperen que pasé algunas. Bueno, esto era lo de... Ya no vamos a ir mucho, igual creo que lo expliqué en el teórico. Bueno, entonces tenemos la secuenciación por Sanger o la secuenciación masiva en paralela. La secuenciación por Sanger es tan precisa porque se secuencia un solo gen, una sola región, y pasa de un nucleótido, ¿sí?, en un capilar, de acuerdo a los tamaños, hasta que va generando el fragmento que a mí me interesa. Y la secuenciación por NGS, lo que se dice que es masiva y en paralela. Y quiero ir, es acá, ahora les voy a compartir el otro video, que es cortito, son muy cortitos. Y a partir de eso vamos a ver las aplicaciones que tiene NGS. A ver, me quedó. A ver, aguárdame un segundito. Está cargando. Los compartí ahora sí, ¿no? También. Sí. Empresas que se dedican a lo que es NGS, hay dos grandes empresas. Una es Illumina, ¿sí?, que se corresponde con Applied Biosystem, y otra es Ion Torrent, que se corresponde a Thermo Fisher, ¿sí? De acuerdo a lo que uno necesite, en general elige uno o elige otro. Cuando estamos hablando de fragmentos más grandes y demás, se utiliza en general la metodología que provee Ion Torrent, y si no, se utiliza Illumina, que es el que está dominando básicamente el mercado. Son las únicas dos empresas que hay actualmente. Y después tenemos otra empresa muy grande, que es Nanopore, que había unas guías que se las muestro con el Minion, creo que se puse en el teórico, que es lo que se está considerando como secuenciación de tercera generación. Los secuenciadores son del tamaño como si fuera de un pendrive, de un USB, y lo que hace es pasar, secuencia al modo muestra, pero la secuenciación, la caracterización de la base, se da por un cambio, ¿sí?, cada base tiene una estructura química diferente. Entonces, la base, al pasar por el poro de este dispositivo, lo que hace es generar distintos cambios de voltaje, de acuerdo si es una A, una C, una T o una G. Entonces, de acuerdo a cuál fue el cambio de voltaje, el equipo dice qué base es, ¿sí? Es más rápida, imagínense además un secuenciador que tiene el tamaño de un pendrive, sería algo, genial, pero todavía está en desarrollo porque tiene una tasa de error bastante alta. Entonces se está perfeccionando esta lectura del voltaje para reducir,
¿sí? La posibilidad de error. Y a eso ya se va a estar llamando una secuenciación prácticamente de tercera generación. Vamos a poner esto. Este no me deja poner en pantalla completa, lo único. A ver si me quedó establecido con el subtítulo en español, me parece coreano, chino. The Illumina sequencing workflow is composed of 4 basic steps. Sample prep. Sí, es lo que hay. Cluster generation. Sequencing. And data analysis. Es a ver, pero There are a number of different ways to prepare samples. All preparation methods add adapters to the ends of the DNA fragments. Through reduced cycle amplification, additional motifs are introduced. sí, solamente The eso. sequencing binding site, indices, and regions complementary to the flow cell oligos. Clustering is a process Bueno, ahora vamos a ir, espera un segundito. Un cachito, pero sí, ese inglés tienen que ir leyendo. Ahí, no me salió. Profe, hay una compañera que está en sala de espera, que se le apaga la computadora. A ver, ven que vamos de acá de vuelta. sequencing and data analysis. There are a number of different ways to prepare samples. All preparation methods add adapters to the ends of the DNA fragments. Through reduced cycle amplification, additional motifs are introduced, such as the sequencing binding site, indices, and regions complementary to the flow cell oligos. Clustering is a process where each fragment molecule is isothermally amplified. The flow cell is a glass slide with lanes. Each lane is a channel coated with a lawn, composed of 2 types of oligos. Hybridization is enabled by the first of the 2 types of oligos on the surface. This oligo is complementary to the adapter region on one of the fragment strands. A polymerase creates a complement of the hybridized fragment. The double-stranded molecule is denatured, and the original template is washed away. The strands are clonally amplified through bridge amplification. In this process, the strand folds over, and the adapter region hybridizes to the second type of oligo on the flow cell. Polymerases generate the complementary strand, forming a double-stranded bridge. This bridge is denatured, resulting in 2 single-stranded copies of the molecule that are tethered to the flow cell. The process is then repeated over and over and occurs simultaneously for millions of clusters, resulting in clonal amplification of all the Por eso fragments. es paralela y masiva, ¿sí? The reverse strands are cleaved and washed off, leaving only the forward strands. The 3' ends are blocked to prevent unwanted priming. Sequencing begins with the extension of the first sequencing primer to produce the first read. With each cycle, fluorescently tagged nucleotides compete for addition to the growing chain. Only one is incorporated based on the sequence of the template. After the addition of each nucleotide, the clusters are excited by a light source, and a characteristic fluorescent signal is emitted. This proprietary process is called sequencing by synthesis. The number of cycles determines the length of the read. The emission wavelength, along with the signal intensity, determines the base call. For a given cluster, all identical strands are read simultaneously. Hundreds of millions of clusters are sequenced in a massively parallel process. This image Esta imagen que ven acá, perdón, ahora ven todos esos puntitos de que se veían de colores. A ver, esperen que vamos a ver. Ahí. the flow cell. Todos esos puntitos, After the completion of the first read, quiero volver acá. cell. Cada uno es una secuencia, cada color. First read, the read product is washed away. In this step, the index 1 read primer is introduced and hybridized to the template. The read is generated similar to the first read. After completion of the index read, the read product is washed off
and the 3' ends of the template are deprotected. The template now folds over and binds the second oligo on the flow cell. Index 2 is read in the same manner as Index 1. Polymerases extend the second flow cell oligo, forming a double-stranded bridge. This double-stranded DNA is then linearized, and the 3' ends are blocked. The original forward strand is cleaved off and washed away, leaving only the reverse strand. Read 2 begins with the introduction of the Read 2 sequencing primer. As with Read 1, the sequencing steps are repeated until the desired read length is achieved. The Read 2 product is then washed away. This entire process generates millions of reads, representing all the fragments. Sequences from pooled sample libraries are separated based on the unique indices introduced during the sample preparation. For each sample, reads with similar stretches of base calls are locally clustered. Forward and reverse reads are paired, creating contiguous sequences. These contiguous sequences are aligned back to the reference genome for very... Ahí lo que, no sé cómo hacer para dejarlo pausado sin que me aparezca, a ver si lo cierro ahí. Ahí está. Lo que hace acá, esto que es masivo y paralelo, ¿sí? Es que las secuencias que son similares se empiezan a agrupar, ¿sí? Se empiezan a agrupar. Entonces, eso forman estos dichosos clusters que ahora vamos a ver conceptos que son importantes, que voy a mencionar porque es importante para que lo sepan, que es lo que me va a dar la mayor certeza o no de si mi experimento está saliendo bien. Es decir, hay tanta información, tanta cantidad de secuencias, que las secuencias después empiezan a juntarse, las que son parecidas, y la cantidad de veces que yo tengo una secuencia repetida y sin errores es lo que a mí me va a dar la certeza de que esa región está bien secuenciada y que no hay algún otro error, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Es complejo, pero bueno, esa es la idea. The paired end information is used to resolve ambiguous alignments. Genomic data can be securely transferred, stored, analyzed, and shared in Base-Space Sequence Hub. Después acá también empieza con... Por supuesto, cada empresa publicita, ¿no?, lo que ellos producen. Como todos tienen pros y todos tienen contras, ¿sabes? No es que hay una que es mejor que la otra. Todas hacen su negocio, básicamente. Es decir, esperen que no sé, compartir acá. Es decir, lo que es importante es saber que esa cantidad, esa información que es masiva, que es tan grande, yo tengo herramientas que me van a permitir saber si esa información es correcta o hay errores. Ahora, dentro de NGS yo tengo distintos experimentos que puedo utilizar de acuerdo a lo que quiero ver, ¿sí? Entonces, puedo tener que estudio, por ejemplo, si yo sé puntualmente cuáles son los genes que quiero conocer porque están asociados a una determinada enfermedad o riesgo de cáncer, y sé que tengo 15 tipos de genes que están asociados al riesgo de cáncer de, no sé, de colon, ¿no? Entonces, estudio esos 15 genes. Para eso, yo estudio un panel de genes, es decir, solo voy a ver la información correspondientes a la estructura de esos 15 genes. Eso lo puedo hacer, por ejemplo, cuando yo sé qué genes están involucrados con lo que quiero, con la enfermedad que estoy buscando, con el diagnóstico que quiero hacer. Pero puede pasar que yo no tenga tan claro cuáles son los genes que estoy buscando. Entonces, necesito ampliar mi horizonte. Yo digo, bueno, no son estos genes, pero más o menos tengo una leve idea. Y si tengo una leve idea, lo que voy a pedir es un estudio de exoma. ¿Qué les parece que puede ser exoma? El estudio del exoma. ¿Qué se estudia? No se estudian las regiones codificantes. Bueno, ¿cuáles son las regiones codificantes? ¿Cómo Los lo conocen? exones. Exacto. Exoma viene de exón. Entonces se estudian todos los exones. Yo después puedo discriminar y elegir cuáles, pero voy a secuenciar de manera masiva y en paralela todos los exones y solo los exones. Ahí voy a dejar de ver los intrones, las regiones no codificantes, las repetitivas que no tienen que ver. Todo lo que no sea asociado a los exones no lo voy a ver. Pero igual es un montón de información. Imagínense todos los exones de los 22.000 genes,
y un montón de información. Pero yo después elijo cuáles, se puedo ir a través de los programas informáticos eligiendo cuáles son los exones que me van a estar brindando este tipo de información. Ahora, si es por ejemplo, una enfermedad multifactorial que no tengo ni idea qué está pasando, ni dónde puede estar el problema, si puede haber el problema en una región regulatoria, no sé, problemas numéricos que no lo voy a ver con un exoma, sea de las series numéricas, el exoma en general, por ejemplo, no sé, qué sé yo, pequeñas lesiones y demás, me lo voy a perder porque es una técnica para eso. Lo que sí me lo puede permitir ver es el estudio del genoma, ¿sí? Es el estudio total. Eso es mucho más complejo porque imagínense la cantidad de información que yo estoy teniendo. Entonces, es importante saber, de acuerdo a la dificultad que tengo, conocer dónde tengo que buscar para ver si hago una secuenciación por Sanger, porque quiero ver un solo gen, porque yo sé que si ese gen está bien, no tiene una enfermedad, y si está mutado tiene una enfermedad. Un panel de genes, entonces ya hago NGS porque necesito ver, no sé, riesgo de cáncer, o microbioma, o farmacogenómica, quiero ver los genes, susceptibilidad para un determinado fármaco, entonces hago un panel de genes. O no tengo muy en claro, pero sé para qué lado puedo ir, pido un exoma, y si ya no estoy perdidísimo, hago un estudio de genoma, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuándo se recomienda el exoma? Cuando es difícil llegar al diagnóstico por criterios clínicos en el laboratorio convencionales, cuando la evaluación es complicada o costosa, o cuando, digamos, necesito, ¿sí?, ver distintas variantes que no me lo permite ver, por ejemplo, la secuenciación de genes individuales. De cualquier manera, cuando yo encuentro variantes que pueden ser patogénicas, las confirmo por sangre, siempre. Bueno, esto no se voy a explicar porque lo que ya vimos recién, lo de los paneles de genes, lo mismo. Y ahí es lo que les explicaba en el video, cuando empieza a comparar y pone todas las secuencias, unas con otros, hay dos conceptos que son importantes y que les van a aparecer a ustedes en los informes. Vamos a ver un informe de un panel de genes, los conceptos para que ustedes puedan ver si ese estudio está bien o está mal, porque no es algo hipotético, o sea, se informa en los resultados que manda el laboratorio cuando uno pide un panel de genes. Y son dos conceptos importantes que uno es cobertura y el otro es profundidad. La cobertura tiene que ver con la cantidad de bases que se estudiaron, cuántas bases hay, si son muchas, y con el tamaño del fragmento que yo estoy estudiando, ¿sí? Entonces, la cantidad es el largo de la cantidad de bases del genoma que yo pude secuenciar. Pero no solamente es importante, digamos, la cobertura, cuánta cantidad de bases se secuenciaron, sino también la profundidad. Y la profundidad es la cantidad de veces que yo puedo ver que se repite la misma base en la misma posición, ¿sí? Si yo tengo 50 lecturas y en las 50 lecturas la A y la T y la C están en la misma posición, yo sé, le confío a eso porque se repite y se ubica siempre en la misma posición, ¿sí? Entonces, cuando les informen, ustedes pidan, no sé, que se dedica a oncología o a farmacogenómica o demás, pide un panel de genes, les van a informar el resultado, con qué cobertura y con qué profundidad estuvo hecho, ¿sí? Bueno, acá quiero hablar un poquito, antes de que terminemos con este tema, o lo que vayamos, de todo lo que es el concepto de polimorfismo y mutaciones y variantes, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por mutación o por polimorfismo? ¿Vieron algo? Una mutación no es cuando hay un cambio en una variante de genes. ¿Y un polimorfismo? Claro, que es patológico. Tienen un poco... Claro. A ver, tienen un poco de razón todos. Una mutación no es otra cosa que un cambio, ¿sí? Es decir, un cambio en, por ejemplo, puede ser mutaciones estructurales y todo, pero vamos a pensar una mutación en una secuencia como para que nos sea más fácil de entender. Tenemos una secuencia, una mutación donde va una A, va una T. Eso es una mutación, ¿sí? De acuerdo a la frecuencia que nosotros lo veamos en la población, empezamos a hablar de polimorfismo. ¿Cuánto
¿cuántos, por ejemplo, en un determinado gen, cuántos alelos podemos tener? ¿Cuántas formas de esos alelos podemos tener? No nosotros, en general, en la población. ¿Cuántos alelos puede haber? En un gen cualquiera. ¿Qué les parece? Al menos 2, pero para algunos hay más de 2. Exacto, puede haber muchos, puede haber 2, 4, 5, 10, no sé, un montón pueden haber. ¿Sí? Y esos alelos no son nada más que cambios en la secuencia que se originaron en algún momento por una mutación. Lo que pasa es que nosotros siempre asociamos el concepto de mutación al concepto de algo, digamos, que implica una enfermedad. ¿Sí? Una mutación es como un cambio asociado a lo patógeno. Y no es en general, o sea, no siempre es así. No todas las mutaciones son patogénicas. Hay mutaciones que no implican nada. O sea, todos los polimorfismos surgieron de que alguna vez hubo un cambio y ese polimorfismo puede no generar nada. Algunas veces sí, ¿sí? Es más fácil, si yo le pego un reloj, romperlo, que justo le haga algo para que el reloj funcione mejor. Pero pasa. Entonces, no siempre las mutaciones son patogénicas. Los polimorfismos no son otra cosa más que cambios o mutaciones que están en una alta frecuencia en la población. Y si están en una alta frecuencia en la población, en general es porque no implican, o sea, son en general, son benignos. ¿Más o menos se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Entonces, hay veces que en los informes, cuando uno informa algo, ¿sí? Pone, por ejemplo, pasa, no sé, no presenta la mutación. Pero en realidad, si yo me atengo al estricto, una mutación tiene que estar en una frecuencia menor al 0,1%. ¿Sí? O sea, si vamos del 99 al 0,1%, estamos hablando de polimorfismo, menor que eso es una mutación. Pero muchas veces tenemos alelos que están en un 10, en un 15% de la mutación, y cuando nos informamos ponemos no presenta la mutación. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando están asociados a otros alelos o cuando están en homocigosis, tienden a estar asociados a determinados fenotipos clínicos. ¿Sí? Entonces se nos informa como mutación, sin tener en cuenta la frecuencia, pero teniendo en cuenta la implicancia clínica que tiene. ¿Se entiende? Más o menos. Eso es por eso a veces se utiliza uno o el otro. Si yo me tengo que atener al término exacto, hablo de mutación cuando están en una baja frecuencia y polimorfismo cuando están en mucho, sin tener en cuenta si tiene un significado clínico o no. Entonces, como eso produce estos errores de que es mutación, pero de que no, porque yo le digo mutación a lo que produce una enfermedad, pero en realidad es con una frecuencia alta, por ejemplo, el HLA-27, ¿sí? Es una variante en uno de los en los clústeres de HLA, específicamente, perdón, el HLA-B, específicamente en la región asociada al 27, donde hay un alelo que lo tiene aproximadamente el 30% de la población. O sea, imagínense, el 3 de cada 10. Es altísimo, o sea, eso no es una mutación, es un polimorfismo. Pero ese alelo suele estar asociado con un tipo de artritis no convencional, que es la espondilitis anquilosante. Es decir, para tener espondilitis anquilosante, uno sí o sí tiene que tener el fenotipo, o sea, tiene que tener el alelo B27 en ese HLA. ¿Sí? Entonces, en realidad es un polimorfismo, no es una mutación. Pero a veces implica enfermedad. Entonces, para no generar todo este tipo de conflictos, se está empezando a utilizar estos productos de la masividad del NGS, que cada vez se utiliza más, el concepto de variante. ¿Sí? Entonces, variante, ahí hablamos de mutación, de polimorfismo, una variante. ¿Y cómo le doy el significado? Entonces yo puedo decir que es una variante patogénica, una variante posiblemente patogénica, una variante de significado desconocido, puede ser porque no hay reportes a nivel mundial, porque no la conozco, porque no estoy seguro de lo que hace, una variante posiblemente benigna, ¿sí? O una variante benigna. Esa es la nomenclatura hacia la cual vamos, ¿sí? Es hacia donde va la nomenclatura. Próximamente en los informes vamos a empezar a dejar de ver
es muy difícil llegar a consenso, ¿sí? En todo lo que es biología molecular, pero está lentamente desapareciendo. Uno debería de plantearse y sacar el concepto de mutación y polimorfismo. Lo que pasa es que está tan arraigado que cuesta, cuando uno lo cambia, cuesta. Entonces, yo hablo de variante, que es un cambio, entonces ahí me saco encima lo de la frecuencia y le asigno, de acuerdo a las bases de datos, a nivel mundial, que hay un montón, para ver si está asociado a algún efecto patógeno o si es una variante normal, que no produce nada. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Porque es importante, ¿sí? Tener la diferencia entre cuando hablamos de polimorfismo, de mutación, de variante. ¿Se entiende cuál es el concepto distinto? ¿Se entiende o no, chicos? Sí, se entiende. Pero yo tenía otra pregunta. Sí. Era que la profe en el teórico había dicho que también a la variante que usted le dijo benigna, en realidad también se podía designar como variante polimórfica. Sí, en realidad, por eso les digo, es un término que se está dejando de usar. Las nuevas bases, los nuevos consensos hacia dónde vamos es variante benigna. ¿Sí? Empieza como a cambiar. Estamos justo en la transición entre una nomenclatura más vieja hacia una nomenclatura más buena. De hecho, nosotros en los informes del laboratorio ponemos, no presenta la mutación, presenta el polimorfismo. Todavía no pusimos la palabra variante en los informes nuestros. Pasa que también es difícil, esto que les habla de cambiar la forma de nombrarlas, es a nivel de los que hacen biología molecular. Después es difícil llevarlo a nivel de la medicina. Entonces, en general, para la medicina, cuando hablas de mutación, hablas de algo patológico. Y en realidad no es así. Es, como les decía, la mutación no siempre es patológica, muchas mutaciones no hacen nada. Pero por eso son términos que van dejándose de usar. ¿Sí? ¿Se entiende? Es justo un poco una transición, nada más que como empieza a masificarse, ¿sí? El tema de todo lo que es MGS en un montón de estudios, empezamos a incorporar otros términos que van a ser cada vez más comunes, y en algún punto vamos a dejar de hablar de mutación, o lo vamos a utilizar poco y vamos a dejar de hablar de polimorfismo como tal, ¿sí? Entonces, bueno, estas son algunas bases de datos, como para que vean que hay un montón, donde uno empieza a buscar, obtiene esta variante, y bueno, yo obtení que es una variante, un cambio, ¿sí? Acá en esta secuencia, esta persona, todas las personas tienen una A, y esta que tengo acá tiene una G. ¿Qué significa? ¿Significa algo? ¿Produce algo? Bueno, busco en las bases de datos. Está asociado a un cambio, no sé, una mutación de stop, de pérdida de sentido, no sé, no pasa nada, justo está en una región, en un intrón, depende de donde estoy buscando. Entonces todo eso me lo permiten las bases de datos, ¿sí? No es que yo hago solo y lo tengo en mi cabeza donde va cada cosa. Esto, a través de programas informáticos, se busca y se compara. Bueno, y acá un poco introduzco el término de variantes, porque las variantes benditas son las variantes que hemos estado, o sea, ahora es mucho más masivo el término porque lo hemos escuchado en todo lo que tiene que ver con el COVID, ¿sí? Desde que apareció el COVID, primero la PCR para todos y ahora es variante para todos. Entonces, en este contexto, ¿sí? Variantes van a haber también en pequeños, un poco para que entiendan ahora cuando generalmente se habla de variantes de preocupación o variantes de interés, en lo que tiene que ver con enfermedades infecciosas y puntualmente en el COVID, las variantes también se producen por cambios, por mutaciones en el genoma, ¿sí? Del virus, en este caso del COVID. ¿Sí? Entonces, vamos a tener variantes de interés, que van a ser aquellas variantes que generan cambios, pero que no están produciendo un cambio en la patogenia, en el comportamiento, en la transmisión, en la letalidad del virus, y variantes de preocupación cuando a nivel epidemiológico se puede establecer que ese cambio en el genoma del virus permitió que ese virus sea más letal, más transmisible, más patogénico, que el tratamiento que yo usaba no funcione. Entonces va cambiando, ¿sí? En este caso lo vamos a conocer como variantes de interés o como variantes de preocupación, porque estamos hablando a nivel de enfermedades infecciosas y no de diagnóstico genético. ¿Se entiende la diferencia? No vamos a hablar acá de variantes patogénicas o variantes benignas,
porque ninguna es una variante benigna en el virus. Entonces es una variante de interés o una variante de preocupación de acuerdo al impacto que va a tener a nivel epidemiológico. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre un concepto y el otro? ¿Sí? Sí. Era eso. Bueno, esto es el informe que tuvimos, por ejemplo, el año pasado de una paciente, donde se pidió un panel de genes. Si bien así, está tapado el nombre. Respecto a esto es importante siempre, cuando ustedes, si alguno se dedica a un área de la medicina donde se pidan estudio de panel de genes o exomas o lo demás, es importante dos cosas. Primero, la confidencialidad del resultado, es decir, que ese resultado en realidad debería de ir codificado al laboratorio. Lo que pasa es que generalmente se acompaña de historia clínica, porque la historia clínica es muy importante para dar un contexto a lo que estoy buscando. Y otra cosa que es muy importante es el consentimiento informado, es decir, que el paciente uno trate de explicarle y él pueda entender y ser consciente del estudio que está haciendo. Porque son estudios, en general, por ejemplo, a veces dicen, yo quiero hacer el estudio para ver si tengo, no sé, riesgo de cáncer de mama. ¿Sí? Hereditario, no sé, mi mamá tuvo cáncer de mama joven, mi hermana, tengo mi tía, no sé, una tasa alta de cáncer de mama. Y no sé, tengo 25 años y me quiero hacer para ver si tengo riesgo. Bueno, eso tiene que ir acompañado, o sea, no solo el consentimiento informado que el paciente tiene que entender, sino acompañado de lo que eso significa, explicarle si tiene un resultado donde hay un riesgo grande de padecer, ¿qué va a hacer con esa información? Porque después también hay que vivir con esa información. Entonces es importante el acompañamiento y el explicar antes de hacer este tipo de estudio qué información me va a dar y si yo quiero tener esa información. ¿Sí? Entonces, si yo quiero tener esa información, porque, no sé, quiero tomar medidas, porque no me importa, bueno, si tengo el riesgo que es tan alto, porque toda mi familia, todas las mujeres, a los 30 años desarrollan cáncer de mama, yo tengo 25, y digo, bueno, si tengo, digamos, detecto las variantes posiblemente patogénicas para poder desarrollar cáncer de riesgo, tengo los factores de riesgo, digo, bueno, no sé, tomo medidas y me hago una esterectomía, me extirpo las mamas y demás. Es una decisión del paciente, pero el paciente tiene que saber cuáles son los posibles resultados para que decida si se lo va a hacer o no se lo va a hacer. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, entonces, en este caso lo que se pide, si ustedes ven acá, es un panel de genes customizado porque el médico nos pidió que genes. ¿Sí? No dijo el panel de genes para, no sé, una enfermedad neurológica. Dijo estos genes. ¿Sí? Entonces, por eso es customizado. Dice resultados, y acá dice, a partir de la secuenciación exómica del paciente se buscaron variantes con probada asociación de patogenicidad dentro de los genes directamente relacionados con la sospecha clínica. Anexo 1, pero vamos a ver qué genes pidieron. Y el buen resultado es que dice, no se encontraron alteraciones genéticas reportadas previamente como patogénicas. Probablemente patogénicas o variante BUS. Las variantes BUS son las de significado incierto, con características relevantes que pudieran justificar el cuadro clínico observado. ¿Sí? O sea, que en teoría, dentro de los genes que el médico pidió para ser estudiado, esta paciente no tiene ninguna variante que pueda estar asociada a desarrollar la enfermedad. ¿Sí? Bueno, y acá empieza a hacer la interpretación biológica y clínica, y se no fueron encontradas variantes genéticas patogénicas, posiblemente patogénicas. Dice, la secuenciación del exoma permite investigar la constitución de aproximadamente 18.000 genes y buscar alteraciones que sean responsables del fenotipo observado. ¿Sí? Bueno, y dar las indicaciones del estudio. Acá, en la página siguiente, explica cuáles son los genes, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 genes, más o menos, si no conté mal o alguno se me pasó, ¿sí? Todos los genes, y dice, teniendo en cuenta el diagnóstico clínico y el modelo de enfermedad propuesto, se priorizaron para el análisis de aquellas variantes que cumplieran los siguientes criterios. Fíjense que habla de variantes, no habla de mutación, no habla de polimorfismo, ¿sí? Eso es el informe que va directo, o sea, llega al laboratorio y de ahí se va al médico. Dice,
Se ajustaron a un modelo de herencia en concordancia con la historia familiar, por eso es importante que vaya toda una historia clínica que acompañe a eso. Estuvieran dentro de los genes relacionados clínicamente con el caso, listados arriba. Estuvieran reportadas la base de datos como patogénicas y o que tuvieran una predicción bioinformática de alto impacto funcional. ¿Sí? Y acá da la información que yo les digo, donde empieza a darles la profundidad, el ancho de la lectura, cuántas variantes estudiaron. Fíjense que variantes conocidas analizaron 108.000. Esta información es la información que les llega al médico. Entonces, por ahí no es importante saber todo, pero sí saber qué parámetros ustedes tienen que controlar para que ustedes puedan saber si ese estudio está bien hecho. Así como un médico evalúa que un hemograma esté bien hecho, también tiene que saber cuando pide un informe de genómica, de genética o de biología molecular o una PCR, si se lo están informando bien o si se lo están informando mal, porque si no, no tienen herramientas para discernir si uno informó cualquier cosa o está bien el resultado. ¿Sí? Pero bueno, ese es un estudio de panel de genes que se pide bastante. Creo que hasta acá llegamos a la última. No sé si tienen alguna duda, quieren que volvamos. No, profe. Por mí no.